9:13, ahí estaba. Entonces, estamos desde aquí es Emiratos Árabes Unidos, 2 señales desde Beirut, en el Líbano. Teresita Aya, nuestra analista internacional, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Teresita, arranquemos por lo último que estamos viendo. ¿Por qué el Líbano está siendo atacado? Irán ha patrocinado, ha financiado, ha entrenado diferentes grupos terroristas a lo largo y ancho de toda la región del Medio Oriente durante las últimas décadas. Y tal vez el más importante de estos es el grupo Hezbollah. Esto es como una parte del ejército iraní por fuera del territorio iraní. Y Hezbollah, luego de la muerte de que hablábamos ahorita de Jamenei, dijo: yo tengo que vengar la muerte del líder, no solo de mi país, porque pues se consideran que Irán los patrocina, sino de los chiitas, una facción del Islam que Irán lidera. Y Hezbollah dijo: hay que vengar esa muerte, es un acto de venganza, y yo voy a empezar a atacar a Israel, que fue, como decíamos ahora, quien efectuó los disparos que acabaron con la vida del líder iraní. Al hacer esto y al amenazar y disparar cohetes hacia Israel, Israel respondió con todo. Entonces estamos viendo que la guerra es contra Irán, sí, pero Irán tiene todos estos tentáculos a lo largo y ancho, y no solo el Medio Oriente, son grupos terroristas que operan en África, en Asia, en Europa, con atentados terroristas, y Hezbollah opera hasta en América Latina. Entonces Israel está respondiendo frente a estos grupos terroristas de Irán. Claro, que ese es uno de los puntos, Teresita. Marcaba usted lo de la financiación, ¿no? Que es un tema que toca bastante delicado a Hezbollah. Sí, Irán los financia, les compra armas, pero también manda todo para que se entrenen y los patrocina. Les da todo lo que necesiten para que operen como una punta de lanza fuera del territorio iraní, promoviendo los territorios de Irán, que Irán se convierta en el líder del Medio Oriente, que Irán sea el país grande. Estos son pequeños ejércitos iraníes por fuera de su territorio, y el más grande, el más poderoso es Hezbollah. Teresita, vamos entonces a echar un poquito la película para atrás. Y nos permite echar la película para atrás precisamente la última rueda de prensa del Pentágono, que vuelve a repasar lo que fue la operación Furia Épica. ¿Cómo hemos llegado a este punto de que Estados Unidos decide bombardear Irán bajo la excusa de producción, enriquecimiento de uranio para la producción de armas nucleares? Teresita, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué conversaciones, diálogos sobre temas nucleares hoy no han funcionado? Juan Camilo, esto es una historia muy larga. Realmente esta enemistad empieza en el año 1979, con la Revolución Islámica, cuando llega este grupo radical al poder en Irán y declaran a Estados Unidos y también a Israel enemigos puntuales del régimen iraní. Es más, lo llaman el gran Satanás y el pequeño Satanás. Al declararlos el gran Satanás y convertirlos en enemigos, les secuestran su embajada. 444 días tuvieron retenidos a los diplomáticos americanos. Ha habido en estos 47 años numerosos enfrentamientos pequeños, casi todos ellos, sobre todo ataques terroristas. En el marco de la guerra del 1991 en Kuwait, aprovecharon el desorden para atacar bases americanas, y ha habido enfrentamientos que se han ido volviendo cada vez más importantes. Ahí entra el tema de las armas nucleares. Y es que la Unión Soviética, que reconoció muy rápidamente al régimen iraní, les pasó tecnología, científicos y todo para que construyeran armas nucleares que Irán quería. ¿Por qué las quería? Porque ellos dicen que su gran enemigo en la región es Israel, e Israel tiene armas nucleares, entonces que ellos tenían que tenerlas. Pero al mundo no le interesa que Irán las tenga, por 2 razones. Es un régimen agresivo, terrorista, enemigo de todos, y sobre todo un régimen en el que no tienen confianza. Teresita, entonces, peligroso. Claro, ahí voy a... Maneja un doble discurso Irán, es decir, internamente diciendo que el uranio es para netamente la utilización de la población con fines sociales, pero al mismo tiempo, es que hay una famosa frase, Teresita, porque usted da en un punto, hay una famosa frase que dice, que la pronunció uno de los líderes allí de Irán, dice: Israel va a arder con el calor de los 1000 soles, ¿no? Que esta es una frase que ha hecho ruta bajo los propósitos que utiliza Irán en la producción de armas nucleares, ¿cierto?
Irán tiene prohibido tener las armas nucleares, entonces dice que las va a usar para propósitos, por ejemplo, generación de energía eléctrica, la energía para los hospitales, todo esto. Pero la realidad es que el nivel del enriquecimiento de uranio que tiene Irán y que está manejando supera todo lo que se necesita para la energía eléctrica. Por eso se sabe, y sumado a esas declaraciones tan, yo no diría poéticas, tan Temerosas, terribles, sí. Se sabe que están creando armas nucleares. Desde el 2015, con el presidente Obama en Estados Unidos, han tratado de negociar ese tema y llegar a un acuerdo, pero con Trump 1 en el 2018 y ahora en este mandato, esas negociaciones pues realmente no van a dar ningún fruto, se han cerrado y ahora vemos que la vía diplomática dio paso a la vía bélica. Exactamente. Y a partir de ahí entonces arranca la hora H, Teresita. Y un montón de consecuencias aquí que hemos visto a partir de este bombardeo por parte de Estados Unidos. Yo quiero partir tal vez de una premisa que nos puede desencadenar al fondo del asunto. ¿Qué nos puede deparar en los próximos días? Y es, lo discutíamos fuera de cámara, pero me parece importante aclararle a la gente porque la hipótesis ha hecho ruta también, Teresita. ¿Por qué no tiene punto de comparación esto que hizo Estados Unidos en Irán con lo que hizo Estados Unidos en Venezuela, sobre todo en las consecuencias? En Venezuela armaron todo para sacar a Maduro del poder. Igual aquí con la Operación H, pues dieron de muerte, dieron de baja, mataron a Jamenei, que es el líder iraní. Entonces, en eso, pues digamos que había cierta similaridad. En lo que difiere el tema es que en Venezuela, por ejemplo, nunca se habló de cambio de régimen. Aquí, desde el día 1, desde el momento 1, desde antes del día 1, Estados Unidos ha hablado numerosas ocasiones y diferentes personas de diferentes niveles del gobierno de que lo que se busca en Irán es un cambio de régimen, porque hay cero confianza en un régimen que ha declarado a Estados Unidos como enemigo mortal. Ellos lo que quieren es acabar con la existencia de Israel y de Estados Unidos. Entonces no hay la confianza para trabajar con nadie en ese régimen. Además, si llegara a darse rarísimo, pero que dijeran, bueno, tratemos de trabajar con la nueva persona que llega, esa persona quiere hablar con nosotros, escuchémoslos, no se podría por otra razón, Juan Camilo, y es que ni Israel ni los países árabes de la región estarían dispuestos a hablar con Irán. Hay unas enemistades muy fuertes, muy grandes. Los árabes son árabes, Irán es persa. Son herederos del imperio persa, son una etnia distinta que toda la vida han tratado a los árabes como si fueran menos que ellos, pero conviven en la misma región, compiten con Arabia Saudita por ser el país que lidera la región. Es decir, hay mucho que llevaría a que Estados Unidos no pueda hablar con Irán así se dieran las condiciones. Claro, que ese es otro de los puntos, Teresita, la característica social que tiene Irán, ¿no? Que ahí entra, y me gustaría, no sé si nos puede explicar, por qué el concepto fundamentalistas aquí es tan importante de tener en cuenta, sobre todo en características sociales, a la hora de entender el pueblo de Irán. Fundamentalismo en ciencia política, cuando se estudia, simplemente quiere decir que hay una unión muy fuerte entre la política y la religión. No hay lo que llamaríamos nosotros un Estado laico donde la religión no forme parte de su constitución. Para ellos la constitución es la religión, eso es lo que quiere decir fundamentalismo. En ese sentido, ellos aplican con su visión chiita del Islam, que es una visión muy particular a la que solo suscribe el 20% de la población musulmana del mundo. Ellos entienden que la Sharia, la ley musulmana, es la que tiene que ser la ley del país. Y por eso vemos el trato a las mujeres, por eso la famosa burka, los velos que tienen que usar, que terminaron, por ejemplo, en la muerte de Mahsa Amini hace 3 años y medio, lo llevaba mal puesto. Es decir, hay una unión muy fuerte entre principios religiosos con política. El Estado solo existe para hacer cumplir los principios religiosos de esta visión del Islam. En ese sentido, es muy difícil pensar en un cambio de régimen, en una transición. Porque, por ejemplo, para esta visión del Islam, la democracia no tiene cabida, no existe. Y si miramos el Medio Oriente, son pocas las democracias. Ahora se puede convivir con el Islam
y un mundo donde haya libertades políticas, libertades de prensa, libertades para la oposición. Eso sí se puede hacer y eso es lo que hay que buscar en Irán. Pero para eso, vuelve y juegan las palabras, se necesita el cambio de régimen. La gente que nos está observando nos puede estar diciendo, hey, pero hubo protestas en Irán. Hay gente que no le gusta y no le gustaba el régimen de Jamenei. ¿Cómo entender este fenómeno social que sucedió, que lo hemos visto en los últimos meses allí en Irán? Es interesante la relación de Irán con su gente. En la revolución del 79, Juan Camilo, fue una revolución en la que participó el 90% del país, incluidas las mujeres. Querían volver a sus principios musulmanes, no querían esa occidentalización que se estaba dando con el Shah, pero lo que querían era un Estado donde hubiera garantías políticas para todos, incluidas las minorías, las mujeres, los kurdos, todos, en un país que se estaba volviendo muy occidental. Se les vino la revolución y fue exagerado para el otro lado lo que pasó. Y ya hemos visto a la gente que se ha rebelado en el 2009, primeras protestas por desacuerdo con una elección. Luego, en el 2022, con la muerte precisamente de Mahsa Amini, mujer kurda, una minoría, y mujer doble minoría, a quien arrestaron por llevar mal puesto el velo y murió a manos de la policía moral de ese país. Grandes protestas. Y hace un mes, las más grandes en los 47 años que lleva el régimen, ocasionada por la inflación y razones económicas. Pero al ser la más grande, también hay que decir que fue en la que más participó la policía para reprimirla. Mandaron toda clase de armas, arrestos, muertes en la calle. Fue muy violenta. Y eso empoderó a la policía y de alguna manera no solo le dio nuevo aire al régimen, sino susto aquí en el futuro a nuevas manifestaciones. Así es, entonces, el fenómeno social. Vamos a pasar a otro aspecto del análisis del otro lado. La discusión en el Congreso de los Estados Unidos empieza y es qué tan autorizado estaba un presidente para pues, llevar a cabo semejante operación. Si no necesitaba autorización del Congreso, todo este debate que se empieza a armar. Pero en el plano internacional, de derecho internacional, también está el otro debate, y es, pues, ¿qué tan legítimo es este ataque? ¿Qué tan legal, Teresita, es este ataque? Empiezo, Juan Camilo, por el Congreso. La ley de los poderes de guerra, como se llama, nace como consecuencia de la guerra de Vietnam en los años 70 y nace para evitar otro Vietnam, donde morían americanos todos los días. Esta le exige al Ejecutivo, al presidente del país, que tiene que pedir la autorización del Congreso. Puede atacar, sí, en caliente, pero pasado unas horas tiene que pedir la autorización del Congreso para mantener tropas y la operación americana andando. Dicen que eso es donde está fallando Estados Unidos en este momento. Pero es que hay una arista de esta ley que dice que en casos extremos puede intervenir en caliente, reportar al Congreso, como ya lo hizo el presidente Trump a los 8 líderes de los 8 comités importantes, el grupo de los 8, y pedir 90 días para ver cómo evoluciona la situación y a los 90 días pedir una extensión por 90 días más. Y esto suena rarísimo, pero cuento algo, sí. Las guerras de Irak y de Afganistán se manejaron de esa manera y nunca le pidieron autorización al Congreso. Es decir, no es la primera vez que pasa y hay maneras de darle la vuelta a la ley. Y Trump ha dicho, digo, sí, y esto es el argumento que ha utilizado también Central, Teresita, es si aviso antes al Congreso, todo se filtra, ¿no? Es claro. Lo que él utiliza como uno de los argumentos. Y en el derecho internacional, entonces, Teresita, la legalidad. Aquí, dos cosas. La Carta de las Naciones Unidas, que hay que decir que está bastante debilitada en los últimos meses y años desde la guerra de Ucrania. Vemos que los países están volviendo a dejar de lado la diplomacia y pensar en la ley del más fuerte, pero de todas maneras existe la Carta y la Carta dice que uno puede atacar en defensa propia, cuando uno es atacado y se está defendiendo. Eso es la gran excepción a las guerras en el mundo. De resto, no se puede atacar porque sea cualquier país, por más de que lo estemos viendo cada vez con mayor frecuencia, lo cual es preocupante en el sistema internacional. Pero, ¿qué es lo que dijo Estados Unidos? Pues Estados Unidos dijo, Irán está fabricando, creando armas nucleares para atacarme a mí. Entonces, esto es un ataque, ellos lo llaman preventivo. Si yo busco la palabra en inglés, tiene que ver con vaciar al otro, quitarle. Vaciar de empty en inglés, quitarle al otro las capacidades con las que probablemente me va a atacar a mí, me va a hacer un daño.
Y ese es el marco en el que el presidente Trump inscribe esta guerra para estar forzándola de alguna manera dentro de lo que exige o pide el derecho internacional. Ahí está, sí, correcto, y que esa es otra de las discusiones entonces que se va a desatar seguramente en los próximos días a raíz de estos bombardeos. Teresita, está muy interesante esta conversación. ¿Qué tanto puede durar esta barbarie? Lo de Venezuela parece que en cuanto a armamento, armas, ejecución de ataques, fue cosa de un día, cosa de una madrugada. Aquí vamos para largo, parece. Contrario a lo que le gustaría al presidente Trump, que dijo esto ojalá hubiera sido como Venezuela en el sentido de que durara pocas horas, ya está diciendo que esto va para semanas y yo me atrevería a decir que esto va para meses. Tal vez el único límite, entre comillas, que tiene Estados Unidos hoy son las elecciones en noviembre, donde el Partido Republicano, el partido de Trump, tiene que hacer un esfuerzo para lograr la mayoría. Y recordemos que una de las promesas de campaña a sus electores del presidente Trump fue que no iba a involucrar a Estados Unidos en guerras que no tuvieran fin, en guerras que duraran eternamente y no se concretaran en los primeros días. Eso le va a costar con esta guerra en Irán, pero yo creo que es una guerra que algunos dicen es regional. Sí, los árabes contra los persas llevan enfrentándose centenares de años, los sunitas contra los chiitas. Se unieron en un pequeño momento del tiempo por el petróleo con la creación de la OPEP, pero de resto han sido bastante antagónicos entre ellos y con estos grupos terroristas que, como decía, operan, por ejemplo, en Europa. Entonces ya hemos visto que Inglaterra dijo pueden usar mis bases navales en el Mediterráneo para temas defensivos. ¿Qué quiere decir defensivos? Francia, Alemania también han dicho estamos dispuestos a apoyar en esta operación en contra de Irán eventualmente. Y es que Irán se ha ganado enemigos en todo el planeta. Entonces, regional, global y entre más países hablen, se metan, digan, Irán va a reaccionar con más violencia y esto puede generar una espiral que puede ser peligroso por la violencia y peligroso porque duraría su buen tiempo. Vamos, eso sobre el tiempo de esta guerra. Hay otro plano que se ha planteado en los últimos minutos, Teresita, y parece que Irán tiene un objetivo muy importante acá, que es principal para ellos, y es ir detrás de Benjamín Netanyahu. Están atacando, buscan atacar Tel Aviv, buscan atacar varias locaciones de Israel. ¿Usted qué tan fácil o real ve este propósito? Yo creo que Netanyahu y todos los primer ministros de Israel que vinieron antes de él han estado en la mira del régimen iraní desde el año 79. Tal vez Netanyahu esté más en la mira por lo que significa para Irán y por venganza de la muerte de Jamenei. Eso no lo van a olvidar fácilmente. Ahora, Tel Aviv es un blanco que se cree está muy bien defendido por las diferentes cúpulas, no solo la de hierro, sino las otras dos que existen en Israel. Tal vez Jerusalén es una ciudad que no atacarían mucho los iraníes, porque ahí está varias mezquitas y es el tercer lugar más sagrado para la religión islámica. Entonces, de alguna manera, no irían en contra de lugares sagrados de su religión. Ese podría ser un lugar, entre comillas, digámoslo, seguro dentro de Israel. Pero yo creo que sí van a hacer un esfuerzo muy grande por vengar la muerte de Jamenei. Claro, que esa es otra de las discusiones, Teresita. 9:32 minutos de la mañana. Teresita, aquí otro de los puntos es entender la figura de Jamenei. ¿Qué significa y significaba, toca hablar ya en pasado, Ali Jamenei, el ayatolá para la gente de Irán, para la sociedad de Irán? Jamenei era el líder espiritual. Y es que nosotros vemos que en Irán hay elecciones, hay un presidente elegido por el pueblo, pero él no tiene el poder que tiene el líder espiritual. Hay un jefe de gobierno que es este líder espiritual que toma todas las decisiones. El otro es, llamémoslo, un jefe de Estado, como muchos de esos reyes en otros países que se limitan a recibir dignatarios extranjeros, pero no toman decisiones de fondo.
Entonces, el líder espiritual en Irán es el verdadero poder político y religioso que, recordemos, van de la mano en este país. Y es líder religioso no solamente en Irán, esto es lo interesante, es el líder religioso para la mayor parte de la comunidad chiita en el mundo. Esto incluye los chiitas, por ejemplo, en Yemen, de ahí la importancia de los hutíes, a la población chiita en Irak, que también es muy importante. Entonces, es un líder religioso respetado dentro de su país, sí, pero también fuera de su país, y sobre todo un líder político que era el encargado de todas las decisiones. Ahora, Irán no tiene un régimen hereditario, entonces murió su hijo, murió su hija, murió gran parte de su familia, pero lo que viene es un proceso de sucesión que ya estaba planteado, el señor tenía 86 años, y tienen que elegir un nuevo líder. Bueno, se reúnen 88 clérigos a elegir un nuevo líder espiritual que tome las decisiones en Irán y para gran parte de la comunidad chiita en el mundo. Vamos con esta alerta, Teresita, a propósito de lo que está pasando en el Líbano. Está la Embajada de Estados Unidos lanzando esta alerta a los ciudadanos norteamericanos. Dice, instamos a los ciudadanos estadounidenses a no viajar al Líbano. Si se encuentra en el país, salga del Líbano ahora, mientras haya vuelos comerciales disponibles. La situación de seguridad en el Líbano es inestable e impredecible. Se han producido ataques aéreos en todo el país, especialmente en el sur, La Beca y partes de Beirut. Es la alerta entonces que está lanzando a esta hora acciones para tomar. Dicen que salir del Líbano ahora mismo también, y son varias de las recomendaciones entonces que está a esta hora informando. Dan un número también para comunicarse por si necesitan alguna asistencia allí en este país, la Embajada de Estados Unidos, que estas son alertas que son síntomas de la situación tan preocupante allí en el Líbano. Está hablando Emmanuel Macron, escuchémoslo un poquito. Presidente de Francia. Elle renforcera notre défense en lui accordant du champ. Elle lui offrira une profondeur stratégique nouvelle, cohérente des enjeux de sécurité en Europe. Sa valeur sera, je le crois, très forte aussi pour les partenaires qui entreront dans cette logique avec nous, et dont le territoire gagnera un lien affirmé avec notre dissuasion. Il a été clair, dès le début, pour nous et pour nos partenaires, que cet effort viendrait en plus de la mission nucléaire de l'OTAN. Está anunciando durante esta intervención Emmanuel Macron, mucha atención, es noticia internacional a esta hora, el aumento por parte de Francia en el número de sus ojivas nucleares, Teresita. En el número de las ojivas nucleares son principalmente armas de destrucción masiva que concentran una enorme potencia en su interior. Es un anuncio muy importante que está dando Francia hasta ahora. Recordemos que Francia también, Teresita, viene en esta discusión, es un tema central, el tema nuclear allí al interior de este país, ¿no? Sí, es un tema importantísimo, y Juan Camilo, lo que acabamos de escuchar al presidente Macron estaba diciendo precisamente que estas armas tienen para él y para sus socios estratégicos dentro de la OTAN un valor estratégico importante y un valor disuasivo, y que está claro desde el principio, cuando se autorizó el aumento de estas armas, que esto iba a ser muy importante no solo para Francia, sino para todos los socios estratégicos que tiene Francia en Europa y en el mundo. Y eso es lo que acabamos de escuchar que decía. Y esto es cierto, en momentos de la guerra en Ucrania, en continente europeo, y ahora con la guerra en Irán, esto es estratégico. Exactamente, entonces ahí está una de las noticias internacionales a esta hora, se la está dando Emmanuel Macron allí desde Francia. Hay otra de los puntos que aquí hemos puesto en discusión, y es, no sé, Teresita, si aquí no estamos viendo tan solo a Estados Unidos, que me parece un punto importante. Es decir, vemos países europeos que están acompañando activamente en esta causa por parte de Estados Unidos, ¿no, Teresita? Sí. El Reino Unido, por ejemplo.
Son también. países que, recordemos, han sido víctimas de terrorismo islámico, en su gran mayoría patrocinado por Irán. Entonces ven en Irán un enemigo común y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso, en este caso, un país con armas nucleares en el que nadie quiere que las tenga, porque no solamente es Estados Unidos e Israel, pues hay un objetivo común que hace más fácil esa unión de intereses, como decía precisamente el presidente Macron ahorita, esa unión estratégica de intereses con sus socios tradicionales en este momento, en acabar con esa posibilidad del terrorismo, del patrocinio de Irán del terrorismo y el que tenga armas nucleares. Teresita, le voy a mostrar este mapa que es muy interesante. Es un mapa en vivo en este momento. Está reportando a esta hora. Lo que reporta es, ¿me recuerdan? Los ataques, exactamente, los puntos de ataques donde se han presentado bombardeos desde ayer. No sé si podemos hacer un poquito de zoom e irlo recorriendo. Un poquito de zoom e irlo recorriendo porque es bien interesante lo que estamos viendo ahí. Ahí estamos viendo precisamente puntos en Emiratos Árabes Unidos, puntos en Chipre, por supuesto puntos en distintos lugares de Irán. Kuwait también lo estamos viendo ahí estamos viendo entonces el recorrido de mapa. Precisamente Israel, también vemos ataques en distintos puntos, ¿no, Teresita? Muy activos los bombardeos hacia Israel, buscando el objetivo que tocábamos. Muchos a Israel, pero es interesante que cuando hablábamos hace un año, en los primeros bombardeos, hace 2 años, después de que Irán decidiera vengar lo que había pasado con su embajada en Damasco, en Siria, fueron bombardeos anunciados a Israel. En 6 horas le vamos a mandar un misil. Esto los preparaba y no había problema. Esta vez reaccionaron mucho más fuerte, en 18 minutos. En Israel la mayoría de los ataques, pero también en países árabes donde hay bases de Estados Unidos. Y interesante, uno de esos países fue Omán, país al lado del estrecho de Hormuz también, pero un país que era el que estaba mediando las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos y Irán, y estaba mediando el qué iba a pasar, y que el viernes por la noche, horas antes de los ataques, salió y dijo: vamos por muy buen camino, somos optimistas. Y no solo no hubo resultados de esas negociaciones, hubo una guerra, sino que además los bombardearon a ellos que estaban tratando de llegar a un acuerdo pacífico para toda la región. Es decir, han sido ataques violentos contra todos en la región. Exactamente, ahí estamos viendo. Entonces, lo que ustedes ven de rojo son las explosiones, el reporte de explosiones que tienen imágenes. Vamos a ver algunos puntos amarillos que son los reportes de explosiones que aún... los rojos son reportes de explosiones sin imágenes y amarillo reporte de explosiones con algunas imágenes. También vamos a ver reportes de ataques aéreos que están en verde, y los azules son reportes ataques aéreos y los verdes son los ataques aéreos que ya son confirmados. Es lo que nos está... Teresita, me iba a notar. Una pregunta, lo que no estamos viendo, Juan Camilo, que es tan importante como lo que vemos, son los ataques de misiles o drones que han sido neutralizados en el aire, porque si no, yo creo que no estaríamos viendo el mapa casi. Exactamente, es decir, Teresita, usted dice que esto de los drones se ha vuelto protagonista en las últimas horas a la hora de hacer daño entre países. Sí, y los misiles que destruyen a los misiles que los van a atacar antes de que toquen el suelo. Esos tampoco los estamos viendo acá, los que han sido neutralizados en el aire. Exactamente, que me parece un reporte. Ahí están viendo los distintos puntos que yo les estaba mencionando precisamente. Y el mapa nos lleva, Teresita, a un punto estratégico importante. El estrecho de Hormuz. Teresita, expliquemos, esto ya es característico en Irán. Siempre que se siente atacado, lo primero que hace es cerrarlo, ¿no? Cerrar ese estrecho que tiene en promedio 50 kilómetros de extensión, 30 kilómetros en su punto más estrecho, y por donde pasa, hemos dicho, el 20% del petróleo. Ahora, este 20% del petróleo, en su mayoría, es petróleo que se vende en los países asiáticos, y el mayor comprador es China, que irónicamente es el mayor comprador de petróleo iraní. Entonces,
al bloquearle el petróleo que le llega a China, están de alguna manera perjudicando a uno de sus pocos socios que le queda en el mundo, así sea un socio económico y nada más. Pero es un estrecho muy importante, 6.000 millones de barriles de Arabia Saudita, una cifra algo así, Sí. pasa por ahí. Es decir, el que no pase este petróleo está impactando, ya hoy lo veíamos, el precio del petróleo. Pero no solo es el petróleo, es gas licuado. Países como Bahrein, que queda también ahí y depende de este estrecho para sacar sus productos, exporta sobre todo gas licuado, gas natural, que Sí. lo licúan para poder transportarlo. Eso está afectando el precio del gas licuado en todo el mundo también. Es decir, va a haber una crisis de hidrocarburos, una crisis energética por cuenta del estrecho de Hormuz y la guerra. Me gustaría ir cerrando con este tema, Teresita, que me parece importante también, y es pues las protestas que pues se han, digamos, a favor de la caída del régimen, ¿no? Sobre todo de mujeres, Teresita. Que han sido muy reprimidas, como decía, las mujeres participaron en el año 79, pero se sienten traicionadas por esta revolución que les quitó todos sus derechos, casi que su razón de existir. Entonces quieren que caiga un régimen que les permita tener esa libertad política. Ahora, después de las protestas, que fueron por razones económicas en enero de este año, hay de todas maneras miedo a salir a la calle en este momento, porque fueron reprimidas con mucha violencia por los militares, por la policía, que se empoderaron además después de estas protestas y dijeron, nos podemos salir con la que queramos cuando haya protestantes. Entonces, hay un gran respeto, miedo, llamémoslo, a salir a protestar, pero eso no quita que estén saliendo, aprovechando el desorden, a salir a decir, queremos un régimen donde nos respeten, tengamos libertades políticas, libertad de expresión, y que sea inclusivo para todos en Irán. Teresita, y para cerrar esto, que no quería dejarlo por fuera, lo del ataque a la escuela. Sí. Centenares de muertos. Sí. Un horror. Yo no sé si por esa parte esto le salió mal a Estados Unidos. Sí, esa parte le salió mal a Estados Unidos, a Israel, que ya de por sí tenían acusaciones detrás de el uso no indebido de la fuerza, el uso exagerado de la fuerza en sus enfrentamientos bélicos. Esto se suma a esas anotaciones y discusiones del uso exagerado de la fuerza. Exactamente. Bueno, son las 9:46 minutos de la mañana. Ahí está entonces este análisis que es muy general. Capaz que por tema podemos ir profundizando, pero nos darían horas hablando del tema. Pero creo que lo que quisimos hacer acá con Teresita Aya es para que ustedes entiendan la génesis y a modo muy general lo que está pasando en este momento, la tensión que está viviendo el mundo y lo que nos espera, por supuesto, en las próximas semanas. Las causas, por qué hemos llegado a este punto, qué podemos esperar en materia de ataques en los próximos días y las tensiones que vamos a vivir entre los distintos países. Teresita, gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, con mucho gusto.